les bendiga, mis hermanos. Y les guarde. Quiero comenzar con una acción de gracias. El domingo quería darla, pero no abrieron el espacio. Por un año más de vida, ese privilegio que me da el Señor de recibir un año más y ahora en sus caminos, de verdad estoy muy agradecido de parte del Señor. Le puse como título al mensaje de hoy: busquemos y acerquémonos más a Dios todos los días. Y uno de los versículos que tomé para el mensaje está en Lucas 9, 23, 24. El capítulo 9, 23, 24. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y decía a todos, miren el título, busquemos y acerquémonos más a Dios todos los días. El Señor aquí nos hace la invitación de estar siempre en su presencia, siempre en sus caminos, pues en su camino, en su cobertura. Y decía a todos, dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, todos los días, y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa, éste la salvará. Por eso es que Él nos invita, hermanos míos, estar siempre en su cobertura, porque no sabemos, estamos a la puerta, hasta a la venida del Señor. Él dice que estemos en su cobertura todos los días. ¿Qué quiere decir? Tenemos que negarnos al viejo hombre, como se lo dice él, se lo dijo en una respuesta una noche cuando se le presentó Nicodemo, y él le respondió que él le preguntó que cómo es eso nacer de nuevo, y el Señor le volvió a replicar y le decía, le respondió varias veces que para entrar y para ver el reino del Señor tiene que nacer de nuevo. Nacer de nuevo, mis hermanos, es despojarse de muchas cosas que tenemos que al Señor no le agradan. Primeramente, yo diría el orgullo, falta de perdón. Esas cosas no le gustan al Señor. El Señor fue tan misericordioso, tan bueno, que Él fue a la cruz del Calvario, a ese madero, y allí clavó lo que es el acta con esos decretos para darnos el paso y dejarnos libres. ¿Cómo es eso? ¿Qué son esos decretos? Esos decretos es enfermedades, falta de perdón, orgullo, todas las cosas que al Señor no le agradan. El Señor las clavó allí y nos abrió las puertas. ¿En qué momento nos abre las puertas el Señor? Bueno, en el Antiguo Testamento dice que antes iban al lugar santísimo un sumo sacerdote elegido por el Señor, por Dios. Una vez al año llevaba el sacrificio, sangre de algún animal, y para poder entrar allí una vez al año, ese sumo sacerdote tenía que lavarse las manos, lavarse los pies, y tenía para poder entrar a ese lugar santísimo. El Señor en la cruz del Calvario
duró 6 horas así, clavando ese acta con esos decretos allí para la libertad de nosotros todos. ¡Aleluya! 6 horas. Desde la hora tercera. ¿Quién me puede decir la hora tercera? ¿Qué hora era? 9 de la mañana, hermano. 9 de la mañana crucificaron al Señor. Duró 6 horas hasta la hora 9, cuando el Señor dice ya, consumado, y entregó su espíritu. Desde ese momento, mis hermanos, se rasgó el velo de arriba a abajo. Desde ese momento nosotros tenemos la libertad plena de hablar con el Señor en donde sea, donde sea. Nosotros tenemos que en la casa de uno, mira, yo les voy a contar parte de mi testimonio. Cuando mi esposa estaba con esa enfermedad, que no es de Dios, es una enfermedad mala. Por eso el Señor, el bien domina el mal. Y mi esposa fue sana porque clamamos. Hubo una iglesia, clamamos todos y estuvimos allí en la presencia del Señor, en ese lugar, no en el lugar en el Antiguo Testamento, no, lo hacíamos. Yo le voy a contar cómo en un día, uno de mis días cuando clamé, desde aquí de Maturín a Morichal, iba yo llorando y clamándole al Señor. Él me oyó. Yo le decía: Señor, Padre, yo te pedí una esposa sana. ¿Saben cuándo yo le pedí a mi esposa al Señor? Desde que yo tenía 8 añitos, 9, 10, 11, 12, todas las noches. Yo le pedí una esposa, 2 hijos, que entendía ahora en los caminos del Señor, porque el Señor le da discernimiento a uno y compara. Yo dije: Señor, ¿por qué? Porque mi esposa tuvo como 5 o 6 pérdidas. Nosotros buscábamos la hembrita, buscábamos más hijos y nunca, no se pudo. Yo entendí que yo todas las noches al Señor yo le pedía 2 hijos. 2 hijos. Y el Señor me dio 2 hijos. Por eso que yo no tengo más hijos. El caso de Joander, mi otro hijo, es un caso especial. Ese es otro testimonio. Ahora que me estoy, pero bueno, es testimonio sobre testimonio. Y yo quisiera contárselo, porque aquí hay hermanos que están nuevos en la iglesia, para que ellos vean, para que ellos sepan que el Señor oye, y que ese velo que se rasgó, el Señor nos oye en cualquier lugar que nosotros le pidamos al Señor. ¡Aleluya! Bueno, voy a continuar con el caso de mi esposa, ¿no? Y de mis 2 hijos, primeramente, y luego les cuento el caso de mi hijo Joander. Yo, como les estaba contando, desde aquí a Morichal, clamándole al Señor un día que iba al trabajo, y vi resultados, no tanto en ese autobús de aquí a allá, 1 hora y media, 2 horas. Lloraba, nadie se dio de cuenta, porque me senté de primero en un puesto solo, y bueno, y no me podían ver, pero allí yo le clamé al Señor y el Señor me oyó, el Señor me escuchó. Y el Señor, bueno, yo le dije: mire, Padre,
yo todas las noches te pedía a mi esposa, una esposa sana. Y cuando uno le pide al Señor algo, el Señor oye. Si yo le pedí al Señor 2 hijos, Él me los dio sanos. Hoy día están dándole fruto al Señor porque están en la cobertura, porque yo se lo pedí al Señor. Son hijos del Señor, es la creación. El caso de mi hijo Joander, un 31 de diciembre amaneciendo, un 1 de enero, 1 de la madrugada, recibo una llamada. Tenía él 3 meses de nacido. Recibo una llamada que él estaba en los caños de Tucupita, por allá en Uracoa, a orillas del caño Mánamo del Orinoco. Se lo llevó la mamá, pues. Pero es mi hijo, siempre yo he estado con él en todo, ¿no? Y recibo la llamada de la mamá y me dice: Nebo, ven a buscarnos, que Joander está con una fiebre que no la aguanta y está convulsionando. Yo esperé 2 horas más, 3:30, 4, y salí hacia Uracoa, donde el lugar que ellos, cuando llego al lugar, no estaban. No podía seguir más allá porque lo que pasaba para allá tenía que ser Toyota, Jeep, tractores, cosas así, porque eso, la vía era impenetrable. Y por allá lejos se vio un bulto de un vehículo. Y llegan. Venía Joander. En la vía lo veníamos bañando a cada rato, porque la fiebre, para poderle bajar la fiebre, se le subía nuevamente, temblador. En todos esos pueblitos por ahí nos parábamos a bajarle la fiebre al niño. Llegamos al hospital, lo dejaron hospitalizado allí, con una infección en el oído porque lo habían bañado a esa edad de 3 meses en ese río Orinoco. Bueno, me lo traigo para la casa. Estando acostado allí un niño de 3 meses, me arrodillo como me arrodillaba pidiéndole al Señor una mujer, 2 hijos, desde los 8, 9, 10, 11, 12. Eso lo decía yo todas las noches, mis hermanos, porque a mí me enseñó mi abuela, mi abuelita, la mamá de mi mamá, que nos decía: vamos a orar a la hora de acostarse. Ella en su chinchorrito, ella llegaba cada 2 meses, cada 3 meses, ella nos decía: vamos a orar para acostarnos. Hablen con el Señor, pídanle dirección y pídanle lo que ustedes quieren ser, lo que ustedes quieren cuando ustedes sean grandes. Mis hermanos, yo le pedí a mi Señor el trabajo en PDVSA y me lo dio en el año 2000. Yo tenía como 27 años de edad. Yo le pedí a mi esposa, me la dio, mira, tal cual, la elegí entre 5. Tenía 5 novias. Tenía 5 novias, de verdad, no lo niego. Estaba en el mundo. Tenía 5 novias, me elegí por mi esposa. Le pedí mis 2 hijos y me los dio. Busqué más, no me los dio. El caso de Joander, como le estoy diciendo, acostado en la casa, después que regresa, estoy en mi casa, cerré la puerta, me arrodillo como lo hacía en tiempos atrás y le dije: hijo, habla tú como un angelito, habla con el Padre, habla con Jesús, que no nos separe nunca. Y yo también le pedí al Señor. La mamá se separa del papá, y eso tenían esa guerra que una tigra, era una tigra. Lo que no sabía que el Señor estaba obrando allí. Mira, me dejó el niño, está conmigo, no le falta nada, gracias a Dios. Y yo le dije a ella: déjamelo, él va a estudiar,
y te va a ayudar cuando él sea un profesional y tenga las maneras que esté trabajando, él te va a ayudar. Bueno, mis hermanos, cuando uno se acerca al Señor, el Señor oye a uno. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando uno tiene una desesperación por X situación, por una enfermedad, uno acude al mejor amigo, a Jesús. Lo que le estoy diciendo, Él nos oye. En el oportuno socorro, el Señor es misericordioso. Él no abandona a sus hijos. Yo, cuando el año pasado para estos días, también caí en una cama. Yo pensé que no me iba a levantar. Yo estaba muy mal, muy mal. La falta de perdón a veces se convierte en enfermedades. Y estuve viendo la Biblia que ataca los huesos. ¿Sí? Tú pones allí la palabrita hueso, ¿no? Y te aparece más que todo en los salmos. La enfermedad de los huesos, o falta de perdón, o falta de perdonar, ataca los huesos, mis hermanos. En la Biblia está, más de un versículo lo dice. Yo pensé que no me iba a levantar de la cama cuando estuve enfermo de la columna, el nervio ciático, presionado entre vértebras. Una sola posición, y llevé la puya de mi esposa, bueno, ahí se la descobró toda. Entonces yo dije, Dios, falta de perdón. Y dije, búscame a mi suegra, búscame a la suegra. Sí, le pedí perdón. Ese es de verdad, mis hermanos, esa enfermedad de la falta de perdón, esa enfermedad ataca los huesos, mi hermano. Gloria a Dios, mi hermano. Aleluya. El Señor nos invita a que nos acerquémonos a Él con un corazón limpio, sincero, con plena y con una certeza de fe. Cuando nosotros tenemos la fe, como dice el versículo Hebreo 10:22. Por el camino, 10:20, 21, 22. Por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y el 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es el sacerdote? Jesús, ¿verdad? Acerquémonos pues con un corazón sincero, limpio, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El perdón, para recibir, mis hermanos, perdón debemos perdonar. Para recibir perdón debemos perdonar. La falta de perdón se convierte en enfermedad. Mi hermano, quiero compartir este versículo, Isaías 53:5. Isaías 53:5.
Vamos a buscarlo por acá. Isaías 53:5 dice que el Señor, Él fue atropellado, fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Dice también que por sus llagas fuimos sanados. Yo me apodero de esa palabra, mis hermanos, y yo se la recomiendo a la hermana Dorixa con su hijo Sebastián. No, Sebastián, apodérese de esa palabra, mi hermana. Allí el Señor, con esas 6 horas que duró allí, ya a lo último, a esas 6 horas, la hora novena, ya eso se convirtió, como dice la palabra, ya por sus llagas, ya eran llagas. Son 6 horas. Y a él no le pusieron, no lavaron ese clavo con alcohol, no, esos son clavos oxidados que habían allí, imagínense. Y varias heridas. Entonces, por esas heridas, la sangre que botó, por esa sangre nosotros estamos sanos. Por eso es que la muerte de Jesús, mis hermanos, nos trajo beneficios a nosotros, que es la liberación, la sanidad, la libertad, todas las cosas buenas que nos puede dar el Señor, y en abundancia. El Señor nos da todo como uno se lo pide, en abundancia le da. Para Mateo 9:6, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces a un paralítico que se lo llevaron, para que vean que los pecados, él estaba enfermo por los pecados. El Señor le dice al paralítico: levántate, toma tu cama, porque lo llevaron en una cama, toma tu cama y vete a tu casa. O sea, ahí el Señor lo sanó, le perdonó los pecados. Por eso es que les estoy diciendo, que los pecados y la falta de perdón enferman. El paralítico lo llevan a donde estaba el Señor, en una cama, no se movía, y el Señor le dice: levántate, toma tu cama y vete, que has sido sano. Gloria al Señor. Por eso es que le digo que los huesos se envejecen cuando no pedimos perdón, y se convierten en enfermedades, pues. Primera de Timoteo 6:17 le dice el Señor a los ricos de este siglo: manda que no sean altivos a los ricos, ni pongan la esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, es lo que les estoy diciendo, que el Señor nos da en abundancia. Cuando trabajamos en Él, no nos falta nada. Yo les voy a decir algo, mis hermanos. Yo le pido al Señor todos los días, porque tengo un anhelo de techar el templo del Señor. Lo digo y se lo pido al Señor, y yo creo que antes de este año, antes que termine el año, nosotros debemos tener el techo del templo de la casa del Señor. Yo se lo digo, que yo se lo pido, y sé que Él nos da en abundancia. Amén.
Hebreos 6:14, diciendo, de cierto bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Héctor Rodríguez. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Gracias por la oportunidad, de verdad, el mensaje de hoy. Acerquémonos al Señor de una manera limpio, pulcro, todos los días, que Él nos está esperando en la puerta para bendecirnos en abundancia. Pidámosles perdón al Señor, pidamos perdón al prójimo, amándonos nosotros mismos como Él nos manda en su mensaje, en el segundo mandamiento. Primeramente, amarlo a Él, ponerlo a Él en primer lugar en todas las cosas. Segundo, mis hermanos, amarnos nosotros mismos y pedirle, como le estoy diciendo, vamos a pedirle perdón al Señor de una manera limpio, que Él nos oye, Él nos va a sanar, Él nos da en abundancia y Él nos ama, que es lo más importante. Él no nos va a abandonar nunca, y que Dios los bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Qué hermoso el Señor por su palabra. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar pasando por aquí nuestro amado pastor Andrés Martínez. Amén. Dios le bendiga, hermano, le guarde, amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo, y de verdad que felicito a Héctor por la manera como Dios lo usa. De verdad que hoy Dios ha confirmado y ha usado a Omar y a Héctor para confirmar palabras en mi vida, y por eso le doy gracias a Dios. Cuando yo me venía, Fabiola se vino temprano, se vino adelante, yo me quedé bañándome y alistándome, pues. Y mientras estaba allá en la casa, el Señor me dio una palabra, me la dio sin texto bíblico. Y cuando estábamos aquí, lo primero que leyó Omar, guiado por el Señor, fue Juan capítulo 15, y hablaba exactamente de lo que yo estaba leyendo. Yo creo que es una buena palabra para meditarla también, luego la meditaremos, pero creo que Dios se está moviendo en ese sentido. Amén. Pero lo que le puedo adelantar, ¿quiere que le adelante algo? Voy a predicar, pero lo que estoy viendo claramente, yo no sé si usted tiene la mirada en otra cosa o se perdió y quedó en el espacio, no sé, pero yo no sé si usted se da cuenta que cada acontecimiento que Dios está permitiendo en nuestras vidas lleva un mismo propósito, un mismo destino. En estos días el Señor nos decía, yo no puedo entregar un vino nuevo en odre viejo, y ahora nos dice que Él necesita que nosotros estemos limpios y limpiarnos, de manera que, estando limpios, podamos multiplicar. Y vino a mí la palabra de Génesis, que el Señor decía, la única palabra que les dio al hombre cuando lo puso en el huerto fue multiplíquense. ¿Por qué se iban a multiplicar nada más? ¿Qué quería Dios? Claro, todo estaba limpio, todo era perfecto. El hombre era sin pecado. Y cuando tú estés sin pecado y estés limpio, entonces la palabra para ti es multiplicación. ¡Aleluya! ¡Santo! Y nuestro hermano Héctor lo decía, ¿se da cuenta cómo Dios viene hablando? ¿Entiendes? Entonces Dios no puede multiplicar algo donde hay suciedad. Si nosotros no nos limpiamos, no va a haber multiplicación. En el Génesis Dios nos dio la licencia de multiplicarnos, porque no había pecado. El hombre era un árbol bueno. Por eso Jesús enseña más adelante, no puede un árbol bueno dar malos frutos. Por supuesto, si el hombre se multiplicaba en ese tiempo, todo lo que multiplicara iba a ser bueno. Pero cuando entra el pecado, entonces la multiplicación viene marcando de herencia en herencia y ya no es tan limpio. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo me iba a predicar? Ya la están ahí inquietos que no predique, pero no predique, que no voy a predicar. Tranquila. Amén. Bien. Y ahorita me está haciendo señas.
Amén. Bien, mi hermano. De verdad que siento que Dios está haciendo algo hermoso en la iglesia, en la familia. Y antes de irnos quiero orar, pero también quiero anunciar algunas cosas que son importantes. El día sábado, hermano, hay un entrenamiento en la iglesia bautista.